Muchas gracias, Presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, sobre el bienestar de nuestros niños, de nuestras infancias, sobre salud físico, mental y emocional. Y en cuanto a la regulación de las redes sociales, si usted me lo permite, comentarle lo siguiente y pedirle una reflexión al respecto. En mi etapa de embarazo, lactancia y crianza, leí un aproximado de más de 100 libros sobre este tema, incluyendo la literatura de Glenn Doman, que seguramente el doctor Kersenovich, secretario de Salud, ha de conocer muy bien, y algunos de ustedes que están aquí, el Herbash nos está comentando que sí. Bueno, él se especializó en niños con síndrome de Down, pero posteriormente dirigió a la infancia en general. Hay parques, centros culturales, actividades al aire libre, Presidenta, y con el respeto que usted me merece, le pido disculpas de antemano por la palabra que voy a utilizar, Presidenta, pero sobre todo, pues México ahorita tiene prisa en relación a esto. Y bueno, aquí en esta literatura que tuve oportunidad de leer durante esta etapa, pues se reflexiona que no hay niños problema, que no hay estudiantes problema, que no hay niños hiperactivos, porque de un tiempo para acá también se ha manejado mucho eso, sino que hay papás hiperhuevones, Presidenta, o sea, con todo respeto. Y sobre todo que, bueno, pues usted ha sido una mujer que ha tenido la experiencia del deporte, de las actividades al aire libre. Entonces, sí me gustaría escuchar su reflexión al respecto, Presidenta. Y bueno, también en relación de esto, que es muy importante, en Europa, Presidenta, a partir de octubre del 2025, ganaron un juicio contra Facebook y está prohibida ya la propaganda política en Facebook, lo cual demuestra que hay alternativas que se pueden tomar a favor de nuestras infancias. Y bueno, pues esto por su salud, no solo física, sino también mental y emocional. Su reflexión al respecto y también de los especialistas, si me hace favor, Presidenta. Y mil disculpas por la palabra, pero bueno. No estoy de acuerdo. Cada familia tiene una problemática distinta, cada mamá tiene una problemática distinta. Pero en México nos caracteriza algo que es el cuidado, el amor, el reconocimiento de la familia. Por supuesto que habrá mamás que tengan más atención a sus hijos que otras. Mucho depende también de la característica de la mamá, pero no me parece que caracterizar a las mamás o a los papás de esta manera resuelva un problema, en todo caso, de atención de las niñas y los niños. En todo caso, pues tiene que haber más información, más educación y también más apoyo. Muchas veces la mamá tiene que trabajar. Recuerdo cuando fui en campaña a hablar con mujeres que están dedicadas a la maquila, lo que más me pidieron fue centros infantiles, centros de cuidado infantil, porque ellas reconocían que muchas veces tenían que dejar a sus hijos solos en la casa, aunque fueran pequeñitos, porque tenían que ir a trabajar para sostenerlos, porque era ella sola. Entonces, pues no puedes caracterizar esa situación, que es una situación social más que una situación individual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues poner más guarderías, más centros de educación y cuidado infantil, para que la mamá pueda trabajar y dejar a su hijo en un lugar con cuidado o algún otro esquema de cuidados para los niños. Ya las características de cada niña o cada niño, bueno, ya es cuestión de los médicos, de los pediatras, caracterizar pues la conducta de los niños a partir de alguna situación física o conductual, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en adjetivar a una mamá o a un papá de esa manera. Tenemos que atender conjuntamente
Y claro, hay un esfuerzo personal, siempre hay un esfuerzo personal, pero más bien hay que educar y generar condiciones para la buena crianza. Gracias, Presidenta. También en este mismo sentido, Presidenta, también en cuanto a la alimentación, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahorita pues ya la alimentación pues les dan, ¿no?, todo empaquetado, todo procesado, cuando pues antes pues se utilizaba pues ahora sí que el alimento más natural, sin sal, sin azúcar, y también tenemos como familia esa experiencia que, por ejemplo, ahorita mis hijos ya tienen alrededor de 20 años, no comen sal, no comen azúcar, y es precisamente eso también parte de la instrucción que, como usted muy bien dice, falta información. Así es que también ¿qué podríamos reflexionar al respecto? Justo ayer los lunes nos reunimos con el Gabinete de Salud en las tardes, y justo ayer les comentaba que, ¿se acuerdan cuando iniciamos el gobierno? Iniciamos con una campaña relacionada con el impacto del consumo de demasiadas azúcares, de alimentos procesados. Tomamos, ya venía desde los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, pero tomamos la decisión de que no se vendieran dulces y alimentos procesados en las escuelas, que hubo quejas sobre todo de las niñas y los niños, pero las mamás y los papás estuvieron de acuerdo y ahora no se venden alimentos procesados ni azucarados en las escuelas, y eso va a ayudar. Pero tenemos que acompañarlos de una campaña permanente de la buena alimentación, de la salud. ¿Qué significa la salud? Porque la salud no es la atención a las enfermedades, la salud tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con bueno, aquí los médicos que digan, pero tiene que ver con el bienestar de la gente, tiene que ver con buena alimentación, y la buena alimentación no necesariamente es más costosa, tiene que ver más bien con un proceso educativo. Entonces, vamos a iniciar, nada más pase el informe, vamos a iniciar con una campaña nuevamente de qué significa una vida saludable. Para darle a las personas pues más herramientas, ¿no?, de información. Y tengo otro tema, Presidenta, ya ve que traigo lo de los hermanos migrantes, no sé si usted me lo permita o esperamos. Sí, adelante. ¿De una vez? Ay, qué amable, Presidenta, le agradezco muchísimo. Nos hicieron favor de contactarnos una radio comunitaria de Canadá, Presidenta, y es que ya ve que hay una emergencia sobre incendios que se están dando allá en Canadá. Entonces, desafortunadamente, bueno, pues también nuestros hermanos migrantes es del Consejo Migrante allá en Canadá y que tiene una radio comunitaria. Bueno, pues están pidiendo que se revisen estas evacuaciones porque pues dentro de los desplazados pues son precisamente hermanos migrantes, y también pues me comentan que ahora con la firma del Tratado de Libre Comercio, que no tuve la oportunidad de preguntarle a usted, pero ellos querían que se hiciera alguna revisión sobre los migrantes que viven en Canadá, porque pues obviamente también tienen mucha problemática. No sé si habría la posibilidad de que se hiciera algún informe sobre nuestros hermanos migrantes allá en Canadá. Y bueno, pues ellos me plantean, dice, buscar apoyo con traductores en español, también allá en Canadá, que Canadá voltee a ver el acceso a defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, que Canadá necesita también de México, y hoy más que nunca Canadá necesita la mano de obra de jóvenes, ya que la población en Canadá está pues envejeciendo y se reducen sus índices de natalidad. También me hablan, no sé si me permite usted leerle algo que mandaron, Presidenta, sobre este Consejo Migrante de Hermanos Migrantes allá en Canadá.
Dice, reafirma una verdad fundamental: nadie abandona su hogar, su familia, su idioma y sus raíces por elección cuando la seguridad, la dignidad y la supervivencia están en juego. Detrás de cada persona migrante hay una historia, detrás de cada historia hay una vida humana, sueños perdidos, esperanzas y un enorme coraje. Entonces, no sé si habría algún informe por parte de ustedes, de su gobierno, Presidenta del Canciller, sobre Canadá. Hay un programa de empleo, de visas especiales para empleo. Y le pedimos a ver hoy si puede dar más información Roberto, para que puedan tenerla. Sí, y también ya por último, Presidenta, a raíz de la denuncia que le formulé aquí sobre el cónsul de Nueva York y sobre la cónsul de Houston, quiero comentarle que desafortunadamente el cónsul de Nueva York pues pagó una inserción en el periódico La Jornada, donde citaba que yo lo hice de mala fe. Entonces, pues la verdad es de que es muy lamentable por parte del cónsul, porque pues yo de ninguna manera, yo ni lo conozco, o sea, de ninguna manera tuve esa intención, pero sí quiero mostrarle que precisamente las personas que pagaron el crucero donde viajaron los trabajadores del consulado, es un empresario que precisamente fue el empresario que llevó a Xóchitl Gálvez allá a Nueva York. Entonces, a lo mejor el cónsul no lo sabe, pero yo le quiero dejar aquí todas estas fotografías donde este empresario, que es el que pagó este crucero, Presidenta, es exactamente el mismo que llevó a Xóchitl Gálvez. Que lo atienda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí le dejo. A ver si me ayudas para que reciba Roberto a la compañera o alguien de Relaciones Exteriores para que se pueda conocer con más detalle y se atienda, por favor. Así es. Y por otra parte, Presidenta, desgraciadamente la regla de las 3 preguntas ya pasó a la historia. Bueno, nada más una última, sí, de Houston. Ya ve que hubo el asesinato del mexicano allá en Houston el 7 de julio. Aquí está notificado, bueno, pues en varios medios, incluso a nivel internacional. Y la cónsul estaba en Chiapas el 7 de julio. El 8 de julio siguió… Pero mira, para que no… o sea, que atienda Relaciones Exteriores las denuncias que tú tienes con todo gusto y además que se le dé seguimiento. Pero en este caso, como en otros… el propio secretario de Relaciones Exteriores ha tomado el tema en sus manos y se ha puesto una denuncia en las fiscalías de los Estados Unidos de todos los hermanos migrantes que han perdido la vida. Viene la próxima semana a informarlo Roberto, pero sí es importante que se sepa que en todos los casos no solamente hemos apoyado a los familiares, sino que además hemos tomado los casos y se han puesto las denuncias de manera directa. Entonces, si hay algún mal comportamiento de algún cónsul, con todo gusto recibimos la información y que se atienda de manera directa por parte de la Cancillería. Sí, seguramente usted ya tiene la información. La cónsul no estuvo presente ni el 8, ni el 9, ni el 10, regresó hasta el 11. El 10 a Houston, o sea, no atendió la emergencia y pues obviamente los hermanos migrantes hay que ver por qué, pero no necesariamente a lo mejor hay una falla, sino que a lo mejor había pedido estos 3 días, hay que revisar qué estaba haciendo. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Vamos de este lado. A ver, ¿quién? Ya todos han preguntado. Sí. No, sí, todos han preguntado. A ver, el compañero que está aquí, hace tiempo que no pregunta. Presidenta, buenos días. No me levanto para no estorbarle las cámaras. Javier Tobar, de la agencia France Press. Presidenta, no le voy a preguntar del tema, pero le quería consultar si usted tiene algún balance de visas revocadas por parte de Estados Unidos a dirigentes políticos mexicanos en los últimos años, luego de lo que escuchamos pues de Andrés Manuel López Beltrán. Nosotros no nos dan información de la embajada.
Y ellos claramente nos han dicho del Departamento de Estado de Estados Unidos que la solicitud de una visa y la revocación de la visa es un asunto no de Estado, o de estados, de relación de los estados, sino de la relación del individuo que solicita una visa, a menos que sea una visa diplomática o una visa solicitada por el gobierno, por alguna razón que tenga que ver con las tareas. La relación de la solicitud de la visa es personal. Esa es la información que nos han dado. Entonces, y no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas han sido revocadas sus visas por razones y por qué razones. Entonces, es una relación individual el que va y solicita la visa, a menos que tenga que ver con una razón de Estado o de relaciones exteriores. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llevo una visa diplomática cuando voy a Estados Unidos. Tengo una visa de turista, pero tengo también una visa diplomática por ser presidenta. Si hubiera algo con esa visa, bueno, o algo con una visa del canciller o algo con una visa que tenga que ver con una solicitud oficial, es distinto, porque ya sería un problema de dos entidades, de dos estados, frente a la solicitud individual de una visa. Igual que cuando solicitan una visa a México, pues es la relación de la persona que lo solicita con el Estado mexicano. ¿Y un censo interno no ha hecho como para conocer más o menos cuántas personas han tenido? No hemos solicitado información. De acuerdo. Todo esto también ocurre, Presidenta, la Fiscalía ayer tuvo que salir al paso a unos rumores que estaban corriendo en algunos medios de comunicación y también exigencias desde la oposición de que se investigara a Andrés Manuel López Beltrán de encabezar una red de huachicol y que esa habría sido la razón por la que le revocaron la visa. ¿Tiene usted algún tipo de información? ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán con temas de huachicol? No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial. ¿Qué pasa con la oposición? Como la oposición no tiene proyecto de nación, porque es la verdad, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos. Entonces, se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada de el conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios. Pero ¿qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible? Porque prácticamente se terminó, gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas, a las detenciones que se hicieron. ¿Qué pasa con los empresarios de doble nacionalidad, mexicano-estadounidenses, que están involucrados en esta o estaban involucrados en estas redes? De eso no se habla. No, pero se usa esto para atacar a un proyecto. Están en su derecho, nadie los va a censurar como pretenden que hagamos, pero sí es necesario señalar el trabajo que se ha hecho. Hoy le pedí a la Fiscalía que es muy importante que se dé toda la información de todo lo que se ha hecho en conjunto con aduanas. Incluso deberían ustedes de ir al centro de monitoreo de las aduanas que está en Querétaro, a ver si se hacen visitas,
para que conozcan cómo se revisan las aduanas marítimas y las aduanas terrestres, cómo fortalecimos este centro de monitoreo, de tal manera que si entra una pipa por le llaman un carril libre, porque va de retorno, lleva algo y va de retorno, cómo ahora se revisan, como antes no se revisaban. En fin, todo lo que se hizo con el caso de los ferrotanques que llegaban con combustible ilegal, que llevaron a varias detenciones y que todavía faltan más. Entonces, el contrabando de combustible disminuyó muchísimo. Tenemos pendiente la información de Secretaría de Energía, el SAT, todo, para que aquí se presente perfectamente todo. Pero la cantidad de detenciones que ha habido son muy grandes. Hay otros problemas que todavía persisten que se están atendiendo, pero de eso no se habla. Por ejemplo, de la detención de los miembros de la Secretaría de Marina que estaban involucrados en la red de contrabando de combustible. ¿Cómo es que se llegó a esa investigación? ¿Cómo se denunció desde la administración pasada? ¿Cómo se detienen estas personas? ¿Cuántas otras personas estaban involucradas? Hoy pedí a la Fiscalía que sería muy importante que se diera toda esta información, pues para que se conozca lo que hemos hecho y lo que ha hecho la Fiscalía principalmente. En el momento que estaba el fiscal Gertz y después la fiscal Ernestina Godoy, y lo que se hace en las aduanas y todo el trabajo que se está haciendo para evitar que haya entrada ilegal de combustible que no pague impuestos, ese es el problema. Y después su distribución. Entonces, ese es, digamos, un tema y que hemos estado atendiendo, hemos estado resolviendo. Es como dicen, oigan, se encontraron un almacenamiento de combustible y dicen, ¿cómo es posible que no se diera cuenta la autoridad? No, la autoridad lo encontró, la autoridad fue la que lo clausuró, la autoridad es la que está haciendo las investigaciones. Pero la manera en que lo quieren comunicar pues es para atacar al gobierno. Por eso decimos que muchas veces es propaganda política, no es información. Por eso todo el tema del derecho a las audiencias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propaganda? ¿Cuál es la información? La Guardia Nacional se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible ilegal. Solicitó a la Fiscalía su cateo y clausura. Esa es la información. Se clausuró y se están haciendo las investigaciones. Hay detenidos. Propaganda. El gobierno de México no se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible y de pronto apareció de la nada un almacenamiento de combustible. Bueno, si fue la propia autoridad quien se dio cuenta y hizo su trabajo. Entonces, eso es el tema, digamos, de la venta de combustible ilegal. Ese es un tema y que se está investigando, se está trabajando y hay muchísimos detenidos. ¿Y por qué? Disminuyó mucho con el presidente López Obrador y cómo fue que comenzó a aumentar. Todo eso tenemos que dar la información y tiene que dar la parte de la Fiscalía y la parte que tengamos que dar nosotros desde Secretaría de Energía, y eso lo tenemos pendiente porque todavía se están revisando algunos temas. Lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la venta de combustible de Pemex y esa es la mejor muestra pues de que hay menos ilegalidad en la venta del combustible. Bueno, pero ese es un tema. El otro tema tiene que ver con el ataque y el uso político que hace por lo menos unos sectores del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro proyecto o del proyecto de nación que representamos. Y este manejo de las visas, pues desde nuestro punto de vista tiene que ver con eso. Y así lo hemos denunciado y así lo planteamos. Ahora, ¿que eso representa una ruptura de relaciones con el gobierno de Estados Unidos? No. Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático como a nivel público. Entonces, así es.
y más ahora que ellos tienen su elección en noviembre. Y siempre buscan, porque es histórico, no es de ahora, que México se convierta en un tema para su elección. Como lo hemos dicho, México no es un tema para su elección. Para su elección el tema es los problemas que tienen dentro de Estados Unidos, que son bastantes. No es México. Nosotros en México tenemos una buena relación, tenemos coordinación, sin subordinación, pero en México deciden los mexicanos, no decide nadie más. No va a decidir ni el Departamento de Estado, ni el Departamento de Justicia lo que ocurre en México. Hay relación con convenios de extradición, con información que nos dan, que en general es muy buena la relación, porque nosotros hemos puesto un límite. ¿Qué límite? La soberanía. Entonces, eso es lo que está pasando. Y tiene que ser muy claro, porque si no, pues entonces nos podemos dejar llevar por esta información, esta propaganda más que información. Ya, y se lo han planteado, esto se lo ha planteado Sí, se lo hemos planteado al embajador, se lo hemos planteado a través de relaciones exteriores y también a través de los mecanismos diplomáticos respectivos. Y la última, Presidenta, México, ha traído grandísimas inversiones para centros de datos, pero incluso desde estas mismas empresas o el conglomerado de estas empresas, pues dicen que la demanda eléctrica supera la oferta. Fuimos nosotros, por ejemplo, a Querétaro y ahí vimos poblaciones que pasan horas con apagones por temas con el sistema eléctrico. Quería preguntarle, ya usted lo habló hace algunas semanas, un poco inversiones que estén previstas, sobre todo en el área de transmisión, para mejorar pues la vida de estas personas, por supuesto, y atraer más inversiones. Por ejemplo, centros de datos para inteligencia artificial, pues están un poco descartados porque la potencia no da. Entonces, ¿está eso en los planes? ¿Está un poco eso en el horizonte? No sé en qué zona dices que hay apagones, y nos dice exactamente la zona donde… Porque hay un sistema, les voy a presentar, no sé si lo tengo. Dile a Luisa que si te manda el informe que me manda Emilia todos los días. Todos los días yo recibo en mi teléfono un informe de Comisión Federal de Electricidad, en donde me dice las fallas, las quejas de los usuarios y cómo se atendieron. Tenemos una estadística de cómo han disminuido las quejas en todo el país. Particularmente el verano, pues es muy especial porque como aumenta el consumo por los aires acondicionados, entonces en ciertas zonas del país donde además ha aumentado la temperatura, ahora estuve en Tampico, estábamos a 42 grados. Sí ha aumentado la temperatura en ciertas zonas del país. Pues el uso intensivo de los aires acondicionados obviamente jala la demanda en verano. Pero hay un programa especial en el verano. Hay algunas zonas donde se requiere más que nada inversión en transmisión y en distribución, más que en generación. Entonces, si nos das el dato de Querétaro y le pedimos que hoy nos ayude Emilia a publicar, que dé un boletín de cómo han disminuido las quejas en el sistema de quejas de CFE, que por cierto es bastante bueno, porque tiene buena atención. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos proyectado crecer en generación 28,000 megawatts. Es una cifra histórica de crecimiento. Una parte muy importante es de fuentes renovables de energía y la otra es de ciclos combinados a gas natural. Además, hay una inversión muy grande en transmisión y en distribución. ¿Qué pasa con las inversiones en electricidad? Pues que no son de un día a otro, se llevan su tiempo. Muchas veces son de 1 año, 2 años, 3 años incluso, en particular para los ciclos combinados. Pero se está trabajando e incluso diseñamos un esquema de inversión mixta que no existía, que es 54% público, 46% privado, que nos permita cumplir con la ley y al mismo tiempo tener inversión externa que nos permita hacer crecer el sistema eléctrico nacional. Pero hay mucha inversión y vemos el dato en particular de Querétaro. Ahora, los centros de datos tienen también no es que sean la panacea, sí se necesitan para la inteligencia artificial,
pero no necesariamente el crecimiento de México debe estar sustentado en centros de datos. Sí tenemos que tener centros de datos para avanzar en inteligencia artificial, pero no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua. Entonces, claro que se están instalando centros de datos, particularmente Querétaro se acaba de instalar uno, y otros centros de datos que están planeados en otras zonas del país. Pero hay otras inversiones, en la propia inversión de manufactura que se está desarrollando en el país. Y los centros de datos ahí donde se necesiten, como se necesiten, porque sí te generan, digamos, crecimiento económico, pues muy poco empleo, mucho consumo de recursos naturales, y claro que tenemos que tener los necesarios para desarrollar inteligencia artificial en el país, pero también pues con una planeación. Le agradezco mucho, Presidenta. Luego le paso los datos a los compañeros. Sí, por favor. Vamos de este lado. A ver, proceso. Gracias, Presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, ahorita acaban de mencionar que México no ha solicitado información tampoco para conocer cuáles son las razones por las que se han cancelado visas y que no necesariamente todo apunte hacia la comisión de delitos, porque de acuerdo con Estados Unidos, la única razón que no pudiera no estar relacionada con este tema de irregularidades, pues es que se queden más tiempo del debido en Estados Unidos. ¿Por qué no han solicitado esta información si no es momento Pues ya de sentarse a platicar con Estados Unidos? No. La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera, lo podemos volver a presentar si quieren, pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Qué hacemos nosotros también? Danos las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder. Entonces, en el caso de revocación de una visa, es una decisión de los Estados Unidos. Si nosotros revocamos una visa a un Estado, bueno, Estados Unidos no tiene visa, a una persona que requiera visa, pues es una decisión del Estado mexicano a una persona por alguna razón. Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito, pero no tiene por qué haber un tema de una visa, tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas, porque si no, es un asunto de injerencia. Entonces, eso lo hemos manifestado desde que llegamos y lo seguimos defendiendo, porque así debe ser. Por más que los comentócratas, los medios digan, esa es la manera en que el Estado mexicano debe proceder, porque en México deciden las instituciones mexicanas, no decide el Departamento de Justicia a menos que haya suficientes pruebas para validar un delito o un tema administrativo o algún otro tema. ¿Y por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él. Entonces, ¿por qué lo hacen?
sin explicación alguna. Entonces, pues es un asunto político. Sí, se lo preguntaba porque justo mencionaba sobre el escándalo, pero es que quien lo da a conocer es el propio Andrés Manuel López Beltrán y además se trata pues de la restricción del ingreso al territorio del país vecino. Sí, y ha habido otros casos que no hacen lo propio, si ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué ellos dicen a través de medios de comunicación? Porque son ellos, no es nadie más. ¿Quiénes son ellos? El Departamento de Estado, o la Embajada o alguna otra institución. Hacen público que se han revocado no sé cuántas visas a no sé cuántas personas y lo manejan de esa forma. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo filtran? ¿Para qué lo informan? Y sin dar argumentos. Bueno, pues porque quieren incidir políticamente, es como bastante obvio. ¿Usted no tuvo comunicación con López Beltrán? O sea, ¿no sabe desde cuándo se le revocó la visa? No tengo información. Y que ahora se diera a conocer. Ahora, también quisiera preguntarle, Presidenta, sobre el tema de que no se inicie una investigación aquí en contra de López Beltrán, a pesar de que sale en la declaración de testigos en una investigación precisamente por huachicol fiscal. ¿No sería tal vez necesario que se iniciara una investigación para saber si lo cometió o no? Eso lo determina la Fiscalía. Ayer hizo un comunicado. Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo mundo, si fuera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y así es, y no, esa es la información que da la Fiscalía. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna. Sí, vaya, no, más que nada porque pues, si no coincide el tema de la declaración de este testigo con el asunto de la cancelación de visas por presunta irregularidad Esa en es tu actuación. interpretación. No, es parte de lo que ha informado el propio Departamento de Estado y la Embajada, que ha retomado palabras de Marco Discúlpame, Rubio. la Embajada no ha dicho que esté vinculado con algún delito. No, estoy hablando de la cancelación de las visas, que lo preguntaba yo Por si eso. coincidiera. Son distintos. La revocación. Una cosa es que digan, ¿por qué cancelan visas? Bueno, Que lo informe. la declaración del Departamento de Estado es bastante política, de hace unos meses, muy política. De hecho, el New York Times sacó, y miren que muchas veces no coincidimos con el New York Times, saca un reportaje, creo que el viernes, donde dice que evidentemente es político, no solo lo decimos nosotros. Entonces, una cosa es que la embajada diga cuáles son las razones para revocar una visa en general y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que hay una relación de un delito vinculado con la revocación de una visa. No, yo preguntaba si no era necesaria la iniciación, pues el inicio de una carpeta de investigación para ver si no está relacionado. ¿Por qué? Finalmente que lo sepan. Por eso, ¿pero por qué? Pues para ver si hay elementos, precisamente. Por eso la Fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la Fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal? O con la injerencia, es lo que le preguntaba. Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado y es evidente, es casi obvia resolución. Más información sobre el caso de Marina del Pilar y el tema también de La Fiscalía. Presidenta, en otro tema, quisiera preguntarle sobre este asunto de la conferencia del derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron en la conferencia a estas compañeras, compañeros, que se les señala directamente… Mira, por ejemplo, te pongo un caso, Okay. lo voy a decir. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa O a lo mejor no a lo han esas informado. personas. Bueno, a ver, denme ustedes un ejemplo.
Algunos hasta andan pidiendo su desafuero. Y al revés. Otro. Entonces, ¿es político o no es político? Entonces, si hubiera investigación aquí de una persona, ¿tiene que revocarle la visa a Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo mismo es igual. Si le revocan una visa a una persona, ¿por qué tenemos o por qué tiene la Fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Bien, le preguntaba sobre otro tema que tiene que ver con el asunto de la conferencia de derecho de réplica. En cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron de compañeras, compañeros a quienes se les señaló directamente diciendo que su importancia es que originan el mensaje para esta red de amplificación digital de mensajes que ataca pues al gobierno. Eso no es responsabilizarlos directamente de iniciar pues precisamente esta ofensiva en contra de su gobierno. No es una forma de cargarles una responsabilidad a los nombres que se exhibieron a la llamada lista. Al primero no hubo ninguna lista. Bueno, hubo una serie no de hubo nombres. Una lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó, y además está demostrado, no, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia. Eso es lo que presentó. Y dijo, ¿cómo una noticia, por ejemplo, de estos periodistas, después se amplifica para generar una tendencia de opinión? Y hay múltiples casos que podemos hablar de ello, muchísimos. Narcogobierno, narcocandidata, narcopresidente, todo eso. Toda esa tendencia que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas. Bueno, el sector salud. No hay, dejemos narcotráfico, narco no sé qué, narco no sé cuál. Sector salud. Una noticia de hace 4 meses de no hay medicamentos en tal lugar, que en ese momento cualquiera de las 3 instituciones dijo es falso. Sí hay medicamentos, aquí está el medicamento. Esa nota de no hay medicamentos en tal lugar, que puede ser de alguno de los periodistas que se mencionó ahí u otros, se amplifica. No necesariamente participa el periodista, pero deja la nota ahí sin él mismo generar la réplica o un medio. Entonces, nadie está censurándolos, nadie. ¿O a quién se ha censurado aquí? O sea, díganme un periodista al que hayamos censurado. No hay. Díganme un medio al que hayamos censurado. No hay. Díganme, alguien, algún conductor que le haya hablado la presidencia de la República para decir, quita a este conductor porque no me cae bien. No ha habido. Hay derecho de réplica. Y es de decir, esta nota que salió en este lugar, en este momento, que fue aclarada, se sigue utilizando para decir no hay medicamentos en tal hospital, cuando ya se aclaró, es una noticia de hace 5 meses, que a lo mejor faltaba un medicamento y se resolvió el problema. Bueno, han llegado a poner noticias de personas con influencia en las redes, de fotografías que salieron en la India o en otro país y que dicen que es un hospital en México, y no por decir nada malo de la India, sino por una situación en otro país. Bueno, Loret de Mola dijo un día que las ráfagas que estaban ocurriendo en Michoacán ya eran unas ráfagas de otro país. Entonces,
particularmente notas que sacan. Y puede ser que el periodista no esté en ese tema, pero ella dio ejemplos. Nunca planteó, esta es la lista de los malos periodistas, o esta es la lista de los que critican al gobierno, esta es la lista. Jamás dijo eso. Dijo, muchos de estos periodistas son retomados para amplificar noticias en contra del gobierno, haciéndolas noticias, muchas de ellas, que fueron hace tiempo, falsas, como una campaña en contra del gobierno de México. Eso fue lo que ella dijo, o de una institución o de una persona. Pero si ustedes leen o revisan, yo incluso leí la estenográfica de lo que dijo Luisa. En ningún momento dijo, esta lista de periodistas es la lista que son los periodistas malos o los periodistas que nos atacan. Dijo, estos periodistas se han tomado para generar un esquema de propaganda en contra del gobierno. Los nombró como parte del origen del mensaje de la red de amplificación de mensajes, pero sí dijo que son para atacar al gobierno. Y también, presidenta, si el sentido no era afectarlos, entonces, ¿qué sentido tenía nombrarlos, decirlos por nombre y apellido? Bueno, ya lo aclaró ella, ya lo aclaró. Pues es que ya el daño físico ya se hizo finalmente. ¿Cuál daño? A ver. No se le censura. ¿Cuál daño? ¿A poco alguno de los periodistas que hay ahí ha sufrido algún daño por eso? Bueno, agresiones en redes sociales por lo menos sí, presidenta, y muchos de los que aquí digo. Por eso, pero yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales. Pero nunca se planteó ni censura, ni una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada, sino un esquema de difusión que existe y que es real de las redes sociales pagadas, que muchas veces toman notas de estos periodistas para amplificarlas. Eso fue lo que se dijo. Ni hubo una lista de censura, ni hubo una lista para decir estos son los malos periodistas, ni hubo una lista para decir no veas a estos periodistas, nada. Absolutamente nada. El problema ahora es que fue el propio gobierno quien hizo el nombramiento de estas personas directamente. Eso es lo que pudiera ser preocupante. Es decir, si no es una forma de censura de decir, cuidado con que lo que expreses tome vuelo porque puedes aparecer. Nunca dijo eso Luisa, y si se tomó de esa manera no era el objetivo de Luisa. El objetivo de Luisa hace una semana fue, y está demostrado científicamente, cómo una nota es amplificada y pagado mecanismos para descalificar al gobierno. Y no somos el único, hay muchos gobiernos que viven esta situación, particularmente los gobiernos que no coinciden con una posición política. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se sigan dando estos nombres en este tipo de espacios? A ver, si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas a través de bots, a través de troles, pueden generar un esquema en contra del gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales que además son falsas. Y también estoy de acuerdo que haya derecho de réplica. Porque si yo no tuviera derecho de réplica frente a las notas que a veces saca Proceso, o Reforma, o El Universal, o TV Azteca, o Televisa, o Milenio, o cualquier otro medio, pues imagínense, sería la verdad absoluta. Entonces, también, así como la ciudadanía tiene derecho de réplica, el gobierno también tiene derecho de réplica. Particularmente cuando hay medios que han decidido que su forma de comunicar sea propaganda política en contra del gobierno. Y eso existe. Nadie dice que no critiquen al gobierno. El asunto es cuando son medias verdades o un problema que lo convierten en el problema más grande del mundo. Si no hubiera debate político en el país,
porque no me pueden decir que no hay debate político. Hay muchísimo debate político, muchísimo. Y hay total libertad para el debate político, en contra de la presidenta, a niveles incluso ofensivos. Y no lo censuramos. No hay censura, pero sí hay mecanismos en las redes sociales que amplifican noticias falsas para generar opinión o adjetivos para generar opinión. Eso aquí y en China. Bueno, en China a lo mejor no, porque están controladas las redes, pero en otros lugares sí. Finalmente, sobre el tema, tercer tema, sobre el tema del fracking, ya en proceso se adelantaba el asunto del daño que se causó en la cuenca Tampico-Misantla. También ya expertos aquí mencionaban que estaba la recomendación de la prohibición de que se siguiera aplicando fracking o cualquier otro tipo de método en esta zona por los daños ya ocasionados. Yo nada más quisiera preguntarle, en estos municipios, por ejemplo, al norte de Veracruz, muchos ya quedaron con daños de lo que se hizo anteriormente con el fracking en esta zona de la cuenca Misantla-Tampico, saber si va a haber un resarcimiento, si el gobierno está pendiente de los daños que ya se ocasionaron, si bien el gobierno va a tomar la recomendación de que ya no se haga ningún tipo de procedimiento en esa región, si por lo menos van a atender lo que se hizo sí en anteriores sexenios sobre el tema del fracking en esta región, y si van a atender las demandas de la ciudadanía. Ahí prácticamente no ha habido fracking, lo que hubo fue la perforación de pozos en Chicontepec sobre todo, que fue un fracaso, por cierto. Destinaron, a ver si lo presentamos aquí, el caso de Chicontepec, la cantidad de pozos que perforaron, que supuestamente iban a ser la panacea y que prácticamente no dieron ninguna producción petrolera. Y ahí fue donde se causó un daño importante a los ecosistemas. Y que ha habido ya reparaciones de Pemex y en todo caso, si se requieren más, se trabaja con las comunidades para hacerlo. Pero no es fracking lo que se hizo ahí, fue la perforación de pozos de Chicontepec. Ha habido mucha reparación de Pemex y si se requiere más, estamos cerca ahí de las comunidades. Vamos. A ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el tema de salud, si hay un equivalente en este tiempo que ha mencionado en 2 años, que es de su gobierno, la puesta en operación de 32 hospitales, si hay un equivalente en otro periodo, en otros gobiernos. Pues habría que buscar. Sí, lo buscamos a ver si… Si hay un equivalente de datos en número, en cantidad de hospitales. No podría contestarte en este momento. Si en el neoliberalismo, evidentemente no. Previo al 82, habría que buscar si hay algún equivalente en algún periodo. Pero con este equipamiento y lo que hemos estado haciendo, pues evidentemente en aquel momento no existía, ¿no? Era otro tipo de equipamiento el que había. Y otras normas también para construir hospitales, pero buscamos el dato para poderlo presentar. Pero es histórico el que en 2 años se hayan inaugurado 32 hospitales, el número de contrataciones de médicos especialistas, la cantidad de equipos que se han comprado. Miren, ¿cuántos quirófanos abriste tú? 176 quirófanos en hospitales nuevos y hospitales que no estaba abierto el quirófano. Tú, Martí, ¿cuántos quirófanos habrán sido? Hemos abierto 80 quirófanos. 80 quirófanos en el ISSSTE, que por alguna razón no estaban funcionando. Y el IMSS, no sé si traigas el número. Sí, en 2023 fueron 800 que se rehabilitaron, equiparon. En el 2023, 800 quirófanos en el IMSS, ya venía de antes. Sobre este mismo tema de salud, Presidenta, preguntar si hay algún dato de avance sobre la credencialización universal. Van alrededor de 3 millones de credenciales. No hemos hecho mucha difusión, estamos credencializando a los adultos mayores y ya va a empezar la difusión. Les voy a adelantar. ¿No es el próximo miércoles o sí? ¿Próximo martes? ¿El próximo martes es 25?
24. Próximo martes 24 vamos a dar 25, sí, ya sabía que era 25. Martes 25 de agosto vamos a informar cómo van las farmacias, que van a llegar a 6,000 farmacias del bienestar, vinculadas con el programa principalmente Salud Casa por Casa. Vamos a informar el número de visitas y las farmacias para recoger los medicamentos. No les voy a dar más que decirles que es un fortalecimiento de la atención primaria de la salud del IMSS Bienestar, que lo vamos a informar el próximo martes. Muy, muy, muy relevante. Gracias, Presidenta. Sí. En otro tema completamente diferente. Lo hemos venido trabajando, llevamos ya como 3 meses trabajando este tema, que el martes ya lo anunciamos. Gracias, Presidenta. En otro tema completamente diferente, preguntarle su opinión sobre Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, que está pagando, de acuerdo a una nota de Forbes, $120,000 a una consultora publirelacionista estadounidense para que, de acuerdo a esta nota, logística y el tema de las relaciones, cómo se debe de tomar una foto, la apertura de cómo abrir las puertas, digamos, de los congresistas, toda esta operación, y bueno, pues es una cantidad pues importante, $120,000, pagarle a una consultora, preguntarle su opinión. La consultora pues explica por sí mismo, no voy a comentar más. Problema de la derecha mexicana, que es la derecha, del conservadurismo, que son herederos del conservadurismo del siglo XIX. Miren, ¿qué hubiera pensado el general Lázaro Cárdenas o el propio Adolfo López Mateos con todo su autoritarismo, lo que está ocurriendo ahora con el PRI? Es su visión de la política mexicana. O sea, ¿qué político mexicano que quiera darse a respetar por su pueblo decide que lo más importante es ir a hacer propaganda en contra de México a Estados Unidos? Ese es el problema. Senadores mexicanos o senadoras cuya principal función es un programa de televisión en una cadena en Estados Unidos para hablar mal de México. Sus denuncias que ponen en Estados Unidos en contra de mexicanos. ¿Qué pensamos de personas que han dedicado o que han decidido dedicar su vida a la política, que su principal función está en Estados Unidos y no en México? Pues se explica por sí mismo. ¿Qué hay de diferencia entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III el problema que estaba viviendo México para que Francia nos invadiera? ¿Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna. La única diferencia pues son más de 100 años de distancia o 100 años de distancia. 100 años de distancia. No, 200 años de distancia. Menos, pero más de 100 años de distancia. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Victoriano Huerta, cuyo principal aliado era el embajador de Estados Unidos, para darle un golpe de Estado a Madero? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de algunos que fueron a Estados Unidos para postularse en México? No hay diferencia. El tema central, por eso es un asunto de soberanía, porque la pregunta es: ¿quién decide sobre México?
¿Quién decide quién gobierna en México? ¿Quién decide a quién se juzga en México? ¿Quién decide a qué gobernador apoyar o a qué candidata o candidato apoyar? ¿Quién decide eso? El pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Ese es el artículo 39 de la Constitución. La soberanía no reside en un gobierno extranjero o en la validación de un gobierno extranjero. La soberanía reside en la validación del pueblo de su propio gobierno, de su destino. Entonces, el problema de la derecha mexicana, de los conservadores o los medio conservadores, porque aquí es que su validación hacia México es lo que diga el gobierno de Estados Unidos o lo que digan estadounidenses o una cadena de comunicación en Estados Unidos. Su validación es lo que dice el Wall Street Journal, su validación es lo que dice un periódico fuera, su validación es lo que dice el Departamento de Estado, su validación es si te dan visa o no te dan visa. Bueno, van allá a decir yo sí tengo visa. ¿No? Esa es la validación. No, la validación es frente al pueblo. Sea Andrés Manuel López Beltrán o sea otra persona a la que le hayan quitado su visa. O sea, el problema aquí es si los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos vamos a permitir que quien decida en México sea la validación de Estados Unidos de algo, o es el pueblo. Fueron muchos años, todo el neoliberalismo, en donde la validación venía de fuera, no de adentro. ¿Quién le dio la validación a Salinas de Gortari para ponerse como presidente? Aparte de los grupos de interés interno y las instituciones después de un fraude electoral. De fuera. ¿Quién le dio la validación a Calderón para ser presidente? Pues los de aquí adentro, a pesar del fraude electoral, y los de afuera. A quien debería interesarle, quien está en la política, la validación, la única validación que debe importarle es la del pueblo. Porque el pueblo elige y el pueblo manda. Está muy equivocado aquel que piensa que su validación pública es la que diga un medio. Su validación pública es lo que opina el pueblo de él, de ella. Es la cercanía que tiene, es la manera en que se comporta, es su honestidad. Y eso es lo que define su futuro, su reconocimiento, el pueblo de México. Pero además, si uno quiere dejar un legado al hacer política, en general en la vida, hacia sus hijos, hacia sus nietos, ese legado, la única validación que tiene es su comportamiento frente al prójimo y frente a su familia. Y si estás en política, frente al pueblo. Eso es lo que nosotros defendemos, por eso hablamos de soberanía. Por eso decimos la validación no nos la da una visa. La validación, si estás en política, te la da la gente, a quien quieres representar. Esa es la importante. Ese es el legado que dejas, no una visa o no una visa. Imagínense. Presidenta, y en este punto, usar dinero público para pagarle a una consultora publirelacionista estadounidense, yo no sé si sea legal eso para que le abran las puertas en el Congreso estadounidense. Bueno, ya que lo revise las instancias que tienen que revisarlo, ¿no? Lo importante aquí es a quién contratas, para quién quieres que te valide. Y bueno, y si necesitas contratar a alguien para eso. En otro tema, Presidenta, hubo una detención en Sudamérica, Cerimedo se apellida,
Fernando. ¿Qué es aquí la importancia y por qué le voy a preguntar? Está detenido como sospechoso de un atentado contra su expareja, pero este personaje es socio de Javier Negre, que son socio en La Derecha Diario, que es precisamente uno de los que amplifica, que genera, que difunde, que pues sí, opera la desinformación y que también, por cierto, también se sintió el señor Negre porque sacó un video muy ofendido de que apareció aquí, que también él dice que pues está en riesgo en no sé de qué, pero bueno. Este señor que está contratado por Salinas Pliego y que está operando en México con Derecha Diario y que es socio de este personaje que fue asesor de Milei y también del golpismo en Brasil, de los Bolsonaro, que por cierto ahorita está el hijo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué opinión tiene, Presidenta, de que este tipo de personajes estén metidos precisamente en la manipulación, en la desinformación, en la propagación de mentiras en México? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de quienes participamos en este gobierno, es que lo que hay que hacer es exponer qué pasa en las redes sociales. Porque yo puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que hace esta persona. Pues sí, pero está validado por las redes. Entonces, ¿por qué es importante decir cómo funcionan las redes? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo hay troles? ¿Cómo hay bots? ¿Cómo de pronto de la noche a la mañana aparecen 200,000 publicaciones de algo? Sin que sean personas reales, ni opinión de personas reales, sino que son robots que están pagando a la red social. Eso es lo importante que conozcamos. Por eso, cómo se conectan y cómo hay grupos de personas, incluso muchos extranjeros, que quieren incidir sobre México y que están vinculados con algunas personas mexicanas para poder fomentar una opinión que es irreal. Bueno, yo les puse aquí cuando lo de la famosa el derecho de las audiencias que planteamos aquí. Bueno, si ustedes miden la red social, porque se puede medir cuántas publicaciones hay sobre este tema, cuántas son a favor y cuántas son en contra de una situación. Bueno, si uno mide las redes sociales sobre el derecho de las audiencias, 80% en una red social en particular eran en contra de lo que decía el gobierno. Bueno, y sale una encuesta, casa por casa, que le preguntan a la gente qué opinan. Y es todo lo contrario, 80% dice que está bien que, fíjense, incluso que se regulara para que no se dieran noticias falsas, cosa que ni siquiera estamos planteando nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues y no es que sean personas reales que están metidas en la red y que estén tuiteando todo el día, sino muchas cuentas falsas o cuentas sin persona atrás, son cuentas reales, pero que no hay una persona que respalde a esa cuenta. Eso se llaman bots. Y luego hay personas que impulsan a los bots. Entonces hay una persona que ni siquiera sabemos si es real o no es real, que publica una nota y de ahí se descuelga toda la propaganda. Esa propaganda, ¿quién la paga? Alguien la paga. Y en general son organizaciones que están en contra de gobiernos del pueblo. Ahora, hay también algunos periodistas que sacan una nota y de ahí se cuelgan o están también vinculados con el esquema, quién sabe. Pero es parte de un mecanismo de funcionamiento de la red. Eso hay que informarlo. Es indispensable que se informe, porque si no,
te vas con la idea de que son personas las que están generando una tendencia. Y no, es dinero lo que genera la tendencia. Son mecanismos de cuentas que se tienen desde hace mucho tiempo y que lo permiten las redes sociales, algunas más que otras. Eso es necesario que se conozca. Ya que si yo opino que la derecha diario, ¿no? Bueno, pues aquí debatiré en este espacio si estoy de acuerdo o no con lo que se dijo o con lo que ocurre en México. Pero lo que es muy importante es saber cómo funcionan para difundir noticias falsas. Igual que estamos generando una discusión de protección a la niñez, de cómo las plataformas digitales están generando adicción en los niños y en las niñas. También es importante. Y en este caso, además, hemos traído expertos. Y también para el otro se pueden traer expertos, porque hay muchísimos expertos en el mundo que han hablado de cómo operan las redes sociales para difundir noticias falsas. Presidenta, en ese punto, decirle nada más para finalizar. Hace unos años hubo una operación… Ahora, una cosa, no les ha dado mucho resultado. Por eso yo digo, échenle. Van bien, camínenle. ¿Cómo es? Como decía Napoleón, cuando tu adversario… No lo interrumpas cuando… Se equivoca, no lo interrumpas. Cuando se equivoca. Entonces, van muy bien, van excelente. Nada más que sí tiene que debatirse y conocerse. Pues van tan bien que no, así que digas, ¿cómo han crecido en las encuestas? Pues tampoco, ¿verdad? La operación desde las redes sociales, hubo una operación hace años señalada en Estados Unidos de Cambridge Analytica, precisamente de la manipulación a través de las redes sociales para operar electoralmente. Ahora con la inteligencia artificial se ha acelerado muchísimo esto, me refiero a la operación de la manipulación, de la operación de magnificar, de todo esto que estamos hablando. Y preguntarle, porque esto lo quiero ligar también, usted ya lo acaba de mencionar también, el derecho de las audiencias. Concretamente, apenas acaba de publicarse una columna, y esto tiene que ver con aunque el derecho de las audiencias no toca el tema de lo impreso, y esto viene además del extranjero, el Wall Street Journal, una columna que cuestiona el tema de la libertad de expresión en México, el tema de esto de las listas, etcétera, que tanto llevan y traen, y que en los medios de comunicación, por ejemplo, yo lo escuché, Uresti dijo, el Wall Street Journal dijo esto contra México. Y ahí es donde viene el derecho, en la lógica del derecho de las audiencias. Tan hay libertad de expresión que aquí lo pueden difundir. Imagínate si no hubiera libertad, es como contradictorio. Así es. Y no lo dijo el Wall Street Journal, lo dijo una columnista que publica en el… Entonces, esa es la parte del engaño y que siguen engañando. Esto está en la red, ahorita mismo uno entra y ahí está en Radio Fórmula, en la cuenta. O una revista que pone al ejército mexicano con inteligencia artificial, sin aclararlo en su portada, vestidos o con alusión a un cártel. Y no hubo tampoco nada. Entonces… Y se sigue mintiendo y se sigue mintiendo. Bueno, yo nomás lo dejo ahí. Yo preguntarle finalmente. Bueno, a ver si sacan las buenas noticias. Vuelve a poner las buenas noticias de hoy. 60% más consultas de especialistas médicos en México en los últimos 3 años. Está una gran nota. 60% más consultas de especialidad de 2022 al 2026. A ver, ¿cuánto es del 2024, Eduardo? Porcentaje. Bueno, del 2025 al 2026, 16% más.
de consultas de especialistas. Es súper noticia. 36% del 24 al 26 entre enero y julio. ¿Va mejor el sistema de salud pública? Pues sí, ¿no? Es un indicador buenísimo. Buenísimo. Que nos falta, pero oye, 16% más consultas que el año pasado, 36% más consultas que hace 2 años. Pues quiere decir que si hay médicos especialistas, que la gente se está atendiendo más, porque ahora no nos vayan a decir que lo que pasa es que se enferman más, pues no, ¿verdad? O sea, bajo la misma circunstancia hay más consultas, se está atendiendo mejor a la gente. Pues es un super logro del Gabinete de Salud. Buenísimo. A ver, vamos a ver cuántos van a publicar esto mañana o al rato. Gracias, presidenta. Ya, vámonos. 9:34. Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores. Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí, y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participe en este proceso. Gracias a todos, buen día.